A ver, pensemos en la historia como si fuera una gigantesca carrera de relevos. Cada civilización le pasa el testigo del conocimiento, de la cultura y del poder a la que viene detrás. Pero claro, toda carrera necesita un pistoletazo de salida. Y en este caso fue una sola idea, una idea que lo cambió absolutamente todo. Bueno, antes de nada, vamos a delimitar el campo. Esta carrera de la que hablamos se desarrolla en un marco temporal muy concreto que los historiadores llaman Historia Antigua. Arranca más o menos en el 3000 a.C. con esa invención clave y termina en el 476 después de Cristo, con la caída de un auténtico coloso. Y aquí está la gran pregunta que lo mueve todo, ¿no? ¿Cómo es posible que algo tan simple como unos símbolos grabados en arcilla acabara poniendo en marcha la construcción de las pirámides, el nacimiento de la democracia o los imperios que al final dieron forma a nuestro mundo? Pues vamos a seguir ese rastro. Todo, absolutamente todo, empieza aquí. Este es el momento exacto en que la humanidad deja de depender únicamente de la memoria y empieza a dejar un registro físico, permanente. La prehistoria se acaba y la historia, con mayúsculas, echa a andar. Y lo más increíble de todo es que esta revolución no sucedió en un único sitio. ¿Qué va? Casi a la vez, allá por el 3000 a.C., dos culturas muy distintas tuvieron la misma idea genial. Por un lado, en Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, nacía la escritura cuneiforme, y mientras en Egipto, a orillas del Nilo, florecían los jeroglíficos. De repente se podían apuntar leyes, controlar cosechas, contar historias. El mundo, tal y como se conocía, cambió para siempre. Con la escritura como nueva superherramienta, las primeras grandes civilizaciones no tardaron en aparecer. Estos son, por así decirlo, los primeros corredores de nuestra carrera, los que sentaron las bases para todo lo que estaba por llegar. Y desde luego no perdieron el tiempo. Fíjate, mientras en Egipto, sobre el 2550 a.C., Keops levantaba la impresionante Gran Pirámide de Giza, en Mesopotamia, Sargón de Akkad estaba unificando ciudades para crear el primer imperio de la historia. Siglos después, Hammurabi de Babilonia fue más allá. No solo recopiló las leyes que ya existían, sino que las hizo grabar en piedra, para que todo el mundo las viera. Por primera vez, la ley era algo objetivo, duradero, no el simple capricho de un rey. Estaban construyendo, literalmente, los cimientos de la justicia. Pero claro, la historia nunca es una línea recta y ascendente. El primer gran relevo del testigo fue un desastre. Una serie de eventos sumió al mundo conocido en el caos, provocando la caída de los viejos imperios y abriendo la puerta a nuevos jugadores. La fecha clave que hay que tener en mente es alrededor del 1200 a.C. Unos invasores misteriosos, a los que hoy conocemos como los pueblos del mar, aparecieron por todo el Mediterráneo oriental. A día de hoy nadie sabe con seguridad de dónde salieron, pero su llegada fue sencillamente devastadora. Este colapso fue como un reinicio del sistema. El todopoderoso imperio hitita, por ejemplo, se esfumó del mapa. Las rutas comerciales del bronce se rompieron, y esto obligó a todo el mundo a pasarse al hierro, un metal mucho más accesible y resistente. Y en medio de todo ese caos, un pueblo de marineros y comerciantes vio su oportunidad: los fenicios. Y este, ojo, es posiblemente el relevo más importante de toda la carrera. Los fenicios no inventaron la escritura, pero la perfeccionaron de una forma increíble. Crearon un sistema donde cada símbolo representaba un sonido, no una idea o un objeto. Era infinitamente más fácil de aprender. Los griegos lo tomaron, lo adaptaron y le añadieron las vocales, y de ahí pasó a los romanos, que sentaron las bases del alfabeto que usamos hoy. Fue en la práctica una democratización total del conocimiento. Damos un salto y llegamos a los griegos, que no se limitaron a recibir el testigo y seguir corriendo. No. Ellos lo transformaron por completo. Introdujeron ideas tan revolucionarias que cambiaron las propias reglas de la carrera. Hay que entender que Grecia no era un país unido. Era un mosaico de ciudades-estado, las famosas polis. Y las dos más importantes no podían ser más distintas. Eran como la noche y el día. Por un lado, Atenas, volcada en la cultura, el comercio y en un experimento político radical, la democracia. Y por otro, Esparta, una sociedad militarizada hasta la médula, gobernada por dos reyes y obsesionada con una única cosa: crear los mejores soldados del mundo. Fue precisamente en Atenas, en el siglo V a.C., donde la civilización dio un salto de gigante. Mientras construían el Partenón, Sócrates iba por las calles enseñando a la gente a cuestionarlo todo. En sus teatros se exploraba qué significa ser humano, pero quizás su mayor invento fue la idea de ciudadano, un individuo con derechos, pero también con responsabilidades. Ya no era un simple súbdito. Bien, ¿y cómo se expandieron todas estas ideas más allá de Grecia? Pues gracias a un joven genio militar de Macedonia, Alejandro Magno. En poco más de 10 años, conquistó el gigantesco imperio persa.
y llevó la lengua, el arte y la filosofía griegas hasta los confines del mundo conocido, creando lo que llamamos el mundo helenístico. Y esto nos lleva a los corredores finales de nuestra carrera por la antigüedad, los romanos. Recogieron ese testigo helenístico y lo llevaron más lejos y durante más tiempo que nadie antes que ellos. Pero Roma no nació siendo un imperio. Durante casi 500 años fue una república, gobernada por un senado y por cónsules que se elegían. El problema es que las guerras civiles constantes y las luchas de poder entre generales ambiciosos la destrozaron por dentro. Al final, en el 27 a.C., el sistema republicano se vino abajo y todo el poder se concentró en una única persona, el primer emperador, Augusto. Su ascenso fue imparable. Derrotaron a su gran rival en el Mediterráneo, Cartago. Luego conquistaron Grecia, pero en vez de arrasarla, hicieron algo muy inteligente, absorbieron su cultura. Y siguieron expandiéndose hasta que con el emperador Trajano el imperio abarcaba desde las Islas Británicas hasta Mesopotamia, un dominio que duró siglos, hasta que la parte occidental se derrumbó finalmente en el 476. Y aquí hay una diferencia clave. Si el gran legado de Grecia fue la filosofía, las ideas abstractas, el genio de Roma fue eminentemente práctico. Eran unos ingenieros increíbles que construyeron acueductos y calzadas que todavía hoy siguen en pie. Crearon un sistema de leyes que es la base de nuestro derecho actual. Y organizaron un ejército, las legiones, que fue la maquinaria de guerra más eficaz de su tiempo. Así que, si echamos la vista atrás, la carrera se ve con total claridad. Cada civilización fue construyendo sobre los hombros del anterior. Mesopotamia nos dejó la idea de que una sociedad necesita leyes escritas. Fenicia nos dio la herramienta perfecta para difundir esas ideas, el alfabeto. Grecia nos legó la audacia de cuestionarlo todo con la filosofía y de intentar gobernarnos a nosotros mismos con la democracia. Y Roma nos dejó el modelo de una república y la ingeniería para construirla a una escala monumental. Todos esos imperios que en su momento parecieron eternos, indestructibles, acabaron desapareciendo. Pero su testigo, sus ideas, han seguido pasando de mano en mano hasta llegar a nosotros. Y esto nos deja con una pregunta que es casi obligatoria. En esta carrera de relevos infinita que es la historia, ¿cuál será exactamente el testigo que nuestra civilización le